En esta ocasión hablaremos acerca del desarrollo del sistema tegumentario. Como ustedes van a apreciar, esta va a ser una conferencia eh, cuyos conocimientos no son totalmente nuevos. Nos vamos a basar en cosas que ustedes ya han visto, en cosas que ustedes ya saben y unidos y aprovechando ese conocimiento que ustedes tienen, pues vamos a aportar qué es lo nuevo desde el punto de vista embriológico. Recordemos que el sistema tegumentario no solamente abarca la piel, sino que también abarca los denominados anexos. Los objetivos de esta clase, como están planteados, son describir el desarrollo embriológico normal de la piel y sus anexos. Vamos a identificar el origen embriológico de cada componente de la piel y sus anexos, y vamos a conocer las principales anomalías que se presentan durante el desarrollo de este órgano. A manera de generalidades y de introducción, vamos a recordar que el tegumento se compone de piel y anexos. Recordemos que los anexos son los llamados glándulas, que son de tipo sudoríparas y glándulas sebáceas, y íntimamente relacionadas a la glándula sebácea están el pelo y las uñas. Se considera el órgano más grande del cuerpo, reviste la totalidad del cuerpo en su porción externa, y se continúa con la mucosa del sistema digestivo, aparato respiratorio y el aparato urogenital. También, a manera de introducción, vamos a recordar un poco las funciones de la piel, como protección, regulación de la temperatura. Tiene una recepción sensitiva por todas sus terminaciones nerviosas altamente especializadas. Tiene una función endocrina con recordemos el metabolismo de la vitamina D, y tiene funciones de excreción a través de la glándula sudorípara, y también absorbe las radiaciones ultravioletas provenientes del sol principalmente. Consiste en dos capas, la dermis y la epidermis. Esto es de amplio conocimiento de ustedes. La epidermis se deriva del ectodermo y la dermis tiene un origen en el mesodermo, como lo vamos a recordar. La hipodermis, que algunos autores la incluyen como una tercera capa de la piel, es un tejido laxo que contiene cantidades variables de grasa. Desde el punto de vista histológico, aunque no lo vamos a ver en detalle hoy, se conoce una piel gruesa y una piel delgada. Esta es una microfotografía óptica vista al microscopio óptico que nos recuerda la histología de la piel, y vemos que esta área bastante oscura o basófila, abarcando inclusive esta zona rosada que es el estrato córneo o la queratina, en su conjunto forman la denominada epidermis, y luego todo este tejido de color rosado que está por debajo se conoce como la dermis, que ya vamos recordando que tiene dos estratos: una dermis papilar o superficial y una dermis reticular o dermis profunda. Este es un esquema que nos permite visualizar, recordar de una manera más adecuada las diferentes capas y células de la epidermis. Las recordamos porque las vamos a mencionar en el desarrollo embriológico, y pues es bueno que conservemos esta imagen en mente. Respecto a los estratos, tenemos el estrato basal. Esta es una célula basal representativa en donde se da mitosis frecuente, y de hecho es el lugar donde se están regenerando las capas de los estratos que están ubicados superiormente. Una vez que las células basales se han dividido y pasan a ocupar espacios más superficiales, conformando el denominado estrato espinoso. Una vez las células ha pasado a ser parte del estrato espinoso, se llenan de un pigmento denominado queratohialina, que es precursora de la queratina, pasando a formar el estrato granuloso, que es este segmento que tenemos acá. Y una vez que se ha terminado de diferenciar, o que se ha terminado de producir, mejor dicho, la queratina, estas células se aplanan considerablemente, pierden su núcleo, mueren como parte de su programación y pasan a
a permanecer unidas por un tiempo corto, formando el denominado estrato córneo, y luego ellos se van desprendiendo conforme nuevas células van llegando, y estas son las células que se descaman progresivamente, y esto es en su conjunto el estrato córneo. Respecto a las células, tenemos estas células que conforman los diferentes estratos, se denominan queratinocitos. Respecto a las células, tenemos a las células de Merkel, que están ubicadas en el estrato basal. Estas son mecanorreceptoras. Luego tenemos a las células de Langerhans, están ubicadas en el estrato espinoso, y estas son células inmunológicas, son células presentadoras de antígenos. Y finalmente tenemos estas células que emiten prolongaciones, que son los denominados melanocitos, derivados de las células de la cresta neural, que son las que producen el pigmento que le da las diferentes tonalidades a la piel, llamado los melanocitos. Recordemos que estas células son derivadas de las células de la cresta neural. En esta imágenes que representan lo que ustedes ya bien conocen, que es el plegamiento lateral del embrión, lo utilizamos solamente como referencia para recordar la ubicación del denominado ectodermo o capa ectodérmica. Aquí está la formación del tubo neural, y recordemos que está este estrato germinativo que queda siempre, en este caso solamente relacionado con la superficie dorsal del embrión. Una vez que ha ocurrido el plegamiento, la formación de la cavidad embrionaria, esta capa ectodérmica ahora tiene una posición totalmente periférica, es decir, está rodeando o cubriendo completamente la superficie externa del embrión con su cavidad recién formado. Entonces este borde que aquí se ve de color azul es lo que se denomina el ectodermo propiamente dicho, que va a dar lugar a la formación de la epidermis, para diferenciarlo del neuroectodermo, que principalmente va a formar el tubo neural en este momento. Esta es solamente una imagen extraída de otro libro para que ustedes vean la relación del plegamiento lateral contrapuesta con una visión bastante tridimensional que nos permite ver que en este caso el embrión está cubierto en toda su superficie externa por el denominado ectodermo, que es el precursor de la epidermis. Esta regulación molecular nosotros la vimos durante el desarrollo embrionario, solamente para ver, para recordar, mejor dicho, la regulación molecular que tiene que ver con la formación de la epidermis. Acá tenemos que la molécula BMP4, que es ventralizadora por excelencia, cuando está activado, ayuda a que el ectodermo tenga una identidad epidérmica, y de hecho el BMP4 es el principal emulador de esta transformación de ectodermo a epidermis. El resto de la regulación molecular la hemos explicado durante el desarrollo del periodo embrionario. Esta imagen también ustedes ya la conocen ampliamente, es la diferenciación del somita, la formación de esta estructura que posteriormente se va a llamar dermatomiotoma, y la disgregación de estas células denominadas esclerotoma. La parte que nos interesa en esta sección es la formación del dermatomiotoma. Esta es una estructura que se forma temporalmente, pero las células de la superficie empiezan a perder adhesividad y se disgregan, en este caso las células del dermatoma, y se van a ir a ubicar por debajo del ectodermo que se está diferenciando, y son las células precursoras de la dermis. Y aquí se explica desde el punto de vista embriológico la relación de cómo el ectodermo da lugar a la epidermis superficial y el mesodermo da lugar a la formación a través del dermatoma, ubicándose en la parte inferior, da lugar a la formación de la dermis en sus dos variedades. Aquí vamos a hablar, esta es la parte medular, digamos, de la conferencia en cuanto a la epidermis, para hablar de las etapas del desarrollo de la piel. Veamos cómo está todo esto durante la cuarta semana. Durante la cuarta semana solamente tenemos las
capas de células germinativas que ustedes ya conocen. Aquí tenemos el ectodermo superficial y el mesodermo. Recordemos que esto es producto de la descomposición del somita. Ya hacia la séptima semana vemos que lo que ha ocurrido realmente es una diferenciación de estos tejidos. Ya esto ya no es mesodermo, sino que se le conoce como mesénquima, que es un tipo de tejido conectivo indiferenciado, y ya el ectodermo ya aquí se ha diferenciado un poco más, formando lo que se denomina la capa basal de la futura epidermis, y este ya empieza su función de proliferación, dando lugar a la formación de la primera capa superficial llamada peridermo. Pudiésemos decir que esto es ya la epidermis primitiva, con su capa basal y su capa peridérmica. Como es lógico pensar, lo que continúa ahora es una diferenciación del mesénquima y una proliferación de la capa basal hacia la 11ª semana, que es lo que realmente ocurre. Aquí ya vemos que esto ya no se le llama más mesénquima, sino que ya es tejido conectivo. Ya empiezan a aparecer los fibroblastos, que empiezan a secretar fibras colágenas y fibras elásticas, y a esto es más bien la dermis en formación. Ya aquí vemos los melanoblastos que han migrado de las células de la cresta neural, que van buscando ubicarse en el estrato basal para formar melanina. Y vemos cómo el estrato basal ha proliferado, formando una nueva capa denominada capa intermedia, y siempre el peridermo permanece en la superficie. Ya esta nos recuerda mucho más a la piel definitiva. Ya si lo comparamos con el recién nacido, ya vemos que la piel está totalmente diferenciada. Ya tenemos el estrato córneo formado, el estrato intermedio ya se ha diferenciado en los distintos estratos de la epidermis, y ya la dermis ya se ha diferenciado en sus dos principales estratos, en el estrato de la dermis papilar y el estrato de la dermis reticular o dermis profunda. Y finalmente aquí tenemos ya la piel propiamente dicha, conformado por su epidermis y su dermis. Esta imagen también nos sirve para hablar acerca de un detalle importante. Hay una tendencia durante el desarrollo de la epidermis y de la dermis de parte de la epidermis a profundizarse hacia abajo, pero también por su lado la epidermis tiende a empujar a la epidermis hacia la superficie, formando estas irregularidades que se van intercalando. Estas irregularidades que están dadas por las elevaciones o el empuje de las crestas dérmicas hacia la superficie externa y de las crestas epidérmicas hacia la superficie interna, y esto va creando estas irregularidades que se van traduciendo en unas elevaciones y surcos en la superficie, que es lo que nos da lugar a la formación de un patrón bien particular sobre la epidermis, que es lo que nosotros conocemos como las huellas dactilares, que como todos sabemos crea patrones únicos en cada uno de nosotros. Y no solamente, esta es la parte más utilitaria, por decirlo de alguna manera, pero estos patrones se repiten en toda la superficie, siendo las partes más visibles la piel gruesa, ubicada en la planta de los pies y en la palma de las manos. Y ese patrón único es lo que forman los patrones de las huellas digitales. Hablando ya un poquito más de la dermis, durante su desarrollo se divide en dos estratos llamados corion y subcorion. No confundamos este corion con el corion que aparece en el desarrollo de la placenta. Tienen el mismo nombre, pero en este caso son estructuras totalmente distintas. El corion propiamente dicho va a dar lugar a la formación de las papilas dérmicas, y el subcorion va a dar lugar a la formación del tejido adiposo o a la futura hipodermis. Ya recordemos durante el periodo fetal que se forma un producto de la descamación de las células del epidermo
o de la epidermis primitiva, estas células que se descaman de manera bastante escasa, la mayoría de ellas queda adherida y quedan formando parte de un unto sebáceo que son formados por la producción del sebo, de la glándula sebácea del producto. Entonces se forma una masa, que es lo que se denomina verniz gaseosa o unto sebáceo, que le brinda protección a esta piel muy delicada contra la composición de líquido amniótico para evitar la maceración de la piel. Y aquí vemos unas células que están suspendidas producto de la misma descamación de esta dermis de esa piel, perdón, que se está terminando de diferenciar. Vamos a hablar ahora acerca de un poco de las anomalías de la queratinización. Aquí tenemos un grupo de entidades que se conocen como hiperkeratosis o ictiosis. Recordemos que existe un ciclo normal de intercambio en la piel. El número de células que se está dividiendo debe estar en concordancia con el número de células del estrato córneo que se van desprendiendo y se van descamando. Cuando este ciclo, o mejor dicho, esta relación se pierde, aumenta el ciclo de producción de células en el estrato basal, y si a eso se le suma un retraso en el desprendimiento de la célula, hace que el estrato córneo sea un estrato muy grueso, y a esta entidad se le denomina hiperkeratosis. Obviamente que como este estrato está muy grueso, permite un intercambio bastante dificultoso del agua, es decir, el agua disminuye su permeabilidad, haciendo de esta estructura un poco más deshidratada y haciendo de este estrato más duro, más quebradizo. Y eso es lo que nosotros notamos, pues, en este pacientito, como la piel está tan gruesa que se ha resquebrajado producto del aumento, ¿no?, del grosor del estrato córneo. Esta es una de las formas más graves de ictiosis que pueden provocar la muerte del recién nacido, denominado el feto arlequín. Nótese aquí ambas imágenes, una en blanco y negro, una en colores, pero de la misma entidad. La piel está tan gruesa y está tan dura que se vierten o se salen hacia afuera los párpados y la mucosa oral, y también la piel está tan gruesa que se ha resquebrajado. Todas estas zonas que se ven rojizas no son más que exposiciones que han quedado de la dermis que está por debajo del epidermis en su color normal, y esta entidad pues se le denomina feto arlequín. Otras anomalías de las cuales vamos a ver unas imágenes: está el piebaldismo, el síndrome de Warburg, y el albinismo y el vitiligo. En esta entidad, en este síndrome, nosotros vemos que la descripción es zonas blancas de piel que abarcan también el cabello. ¿Cuál es la caracterización de este síndrome? Que puede haber afección del iris, que es una estructura visible, y de la cóclea, que es una estructura que no podemos ver usualmente. Y aquí nosotros vemos cómo hay áreas blanquecinas del cabello con áreas un poco más claras de la piel, y vemos como un iris está adecuadamente pigmentado y el otro está despigmentado, y esta entidad es lo que lo caracteriza. Una entidad que se le parece, pero que solamente afecta el pigmento ubicado en el cuero cabelludo o capilar, y puede agarrar pequeñas áreas próximas de la piel, es lo que se denomina piebaldismo. Aquí nosotros vemos cómo está afectado una pequeña parte triangular de la piel. Sin embargo, también está afectado el cuero cabelludo y la coloración de el pelo de esta zona. Como otra anomalía de la pigmentación tenemos el albinismo, que en este caso ahí está la ausencia de síntesis de melanina, porque no ha ocurrido migración de los melanocitos a sus sitios correspondientes, por lo tanto hay ausencia de pigmento
Entonces en este caso nada tiene pigmento, ¿verdad? Ni el pelo de los párpados, ni de las pestañas, ni la ceja, y como se ve, todo ha perdido su pigmentación. Esta es la entidad denominada albinismo. Esto es el vitiligo, que es la pérdida de la pigmentación, pero en imágenes de parche que son bastante simétricas se le han atribuido algunas causas autoinmunes, y este es el aspecto que es bastante conocido aquí en la población. A esta entidad se le denomina vitiligo por causas autoinmunes. Esto es una imagen que nos recuerda los anexos, la unidad pilosebácea principalmente, que está compuesta del folículo piloso con su glándula sebácea anexa, y también tenemos la presencia de la denominada glándula sudorípara. Aquí vamos a ver cómo se desarrolla el pelo. De parte de la epidermis o del ectodermo en formación empiezan a aparecer unas zonas que se empiezan a invaginar, que van a formar el futuro bulbo piloso. Estas se continúan invaginando en la dermis, haciendo que estas se profundicen más, y en la parte más distal forman lo que se denomina papila pilosa. Esta es una zona bastante activa donde empiezan a proliferar células, y estas células, una vez proliferadas, empiezan a pigmentarse, mueren, y de estas células muertas y pigmentadas empieza a formarse ya lo que se denomina el pelo propiamente dicho. Por otro lado, a esta papila pilosa aparece una vaginación pequeña denominada el primordio de la glándula sebácea. Empieza a aparecer como un cordón fibroso que luego se canaliza, se forma una luz que son los conductos de la glándula sebácea, y por eso es que existe una unidad muy estrecha, y a esto de hecho se le denomina unidad pilosebácea. Y por otro lado tenemos que las células mesodérmicas de la periferia empiezan a formar el músculo erector del cabello. El vello inicial que aparece o que es visible en el recién nacido se denomina lanugo. Es un vello temporal que se pierde en los primeros días y es sustituido por pelo nuevo que tiene una consistencia un poco más gruesa. Este es un esquema donde ya hemos hablado del desarrollo. Aquí aparece tal vez un poquito más detallado el desarrollo de la unidad pilosebácea y también el desarrollo de la glándula sudorípara. Por otro lado, también aquí hemos sacado por aparte el desarrollo de la glándula sudorípara, que si ustedes se fijan es el desarrollo básico de toda glándula. Una yema que es sólida en un inicio, que se va profundizando y luego se va canalizando para formar la luz de la glándula. En este caso, la glándula sudorípara es una glándula tubular simple enrollada, y esa es la típica forma que nosotros le notamos acá durante su desarrollo. Dentro de las anomalías de la producción del pelo tenemos la hipertricosis. Nosotros notamos ahí un aumento de folículos pilosos que se da principalmente en la espalda y en las zonas lumbares, que no se logran ver aquí. Aquí tenemos en una de sus expresiones máximas la hipertricosis, donde el enorme número de folículos pilosos en la región facial pues dan este aspecto. Y por otro lado tenemos la atriquia, que es la ausencia de folículos pilosos, que como es lógico pensar hay ausencia total del cabello. En este caso también hacen falta el pelo y el vello de otras zonas, como por ejemplo en la ceja, y esa entidad se conoce como atriquia. Dentro del desarrollo de la glándula mamaria, aquí hay que mencionar una cosa. Esto es la cara anterior de un embrión, y donde ya se ha diferenciado la epidermis, pero en los lados, mejor dicho, en los extremos laterales de la porción o de la cara ventral del embrión,
el ectodermo sufre un grosor en esta línea, es decir, toda esta línea está engrosada, formándose lo que se denomina reborde mamario. En los seres humanos este reborde mamario va desapareciendo y solamente persisten unas pequeñas zonas a nivel torácico, que son las que se terminan desarrollándose como la glándula mamaria. En algunas especies distintas al ser humano, pero también mamíferos, como en el caso de los gatos y de los perros, este reborde mamario persiste, y por eso es de que tienen un número aumentado de glándulas mamarias. La persistencia de la glándula del reborde mamario, en cualquiera de este trayecto puede dar lugar a la formación de glándulas mamarias o pezones accesorios. Este es el desarrollo de la glándula mamaria. Si ustedes se fijan, es una variante de todas las glándulas. Siempre aparece una yema que se va profundizando. En este caso, por ser una glándula ramificada, y se notan las ramificaciones, la aparición de su luz y la especialización obviamente de los conductos y de sus unidades excretoras. Este es el desarrollo de la glándula mamaria. Esta es la imagen que aparece en su libro de Lachman, para que ustedes vean una proyección en el adulto de la línea mamaria y los probables sitios donde pueden aparecer pezones supernumerarios. Este es un recorrido rápido de cómo se da el desarrollo de la glándula mamaria durante las diferentes etapas de la vida, poniendo un ejemplo de una mujer recién nacida niña. Ya en la pubertad empieza el desarrollo, en adulta joven y en embarazada, que obviamente pues se activan la producción de leche. Dentro de las anomalías siempre de la glándula mamaria tenemos a los pezones supernumerarios o politelia. Aquí hay una imagen en 3D que simboliza que pueden aparecer inclusive en las regiones inguinales o en todo el trayecto de la línea mamaria o el reborde mamario. Otra variante es el pezón invertido, donde aquí tenemos un pezón normal y aquí lo tenemos totalmente invertido hacia adentro. Esta es una variante que en algunas mujeres puede dificultar la lactancia materna, o en otras mujeres donde aparece súbitamente puede también indicar la aparición de algunas enfermedades malignas como el cáncer mamario. La politelia, como habíamos mencionado anteriormente, es la aparición de pezones supernumerarios. Hay que diferenciarla de la polimastia. Es cierto que hay un pezón, pero si ustedes se fijan, hay un volumen aquí que nos muestra que aquí también hay glándula mamaria. Entonces, en el caso de la polimastia es la aparición de más de una glándula mamaria completa. En el caso de la politelia es la aparición de más de un pezón. Aquí tenemos otros casos de politelia, aquí que no se notan muy bien por la aparición del vello, pero aquí se ve claramente donde se pueden ver los pezones supernumerarios. Esta es una variante que se llama ginecomastia, una variante de una alteración de la glándula mamaria. Esto casi siempre es por trastornos hormonales, donde en el caso de un varón ocurre el desarrollo de una glándula mamaria bastante parecido a la mujer, como son la modificación y el aumento de tamaño del pezón y el aumento del volumen por acumulación de grasa, y el moldeado de la glándula mamaria como de un aspecto bastante feminoide. Aquí tenemos, contrario a la politelia, la atelia, que es la ausencia del pezón. Vemos aquí como el pezón está completamente ausente. Y aquí tenemos en este caso una amastia, que en este caso no solamente falta el pezón, sino que también falta toda la glándula mamaria. Y esta ha sido la clase, ha sido una clase bastante breve. Les recuerdo que hagan énfasis en las malformaciones que se derivan de esto. Obviamente que para poder manejar las malformaciones deben de manejar el desarrollo normal de la piel, sus anexos,
y también los trastornos de la pigmentación y los trastornos de la formación de la glándula mamaria. Espero que sea de utilidad, los invitamos para que estudien y adelante siempre jóvenes.